Bueno, chicos, les dije que había infinidad de clasificación de tipos, pero nosotros vamos a dar las más importantes. Esto lo pueden ver por cualquier manual, porque en general, eh, así sea de derecho extranjero, casi todos los catedráticos clasifican del mismo modo los tipos penales. Por un lado tenemos los delitos de resultado y por otro lado los delitos de mera actividad. Los delitos de resultado es cuando la lesión o el peligro, o sea, el resultado, se puede separar temporo especialmente de la acción del autor. El homicidio, disparo y el resultado se produce después. La estafa, despliego un ardid o un engaño que después obtengo el resultado que es un beneficio económico en favor mío y en perjuicio de la persona estafada. Entonces, acá la lesión o el peligro, o sea, el resultado, se puede separar de la acción del autor. En cambio, en los delitos de mera actividad hay como una consustanciación. No se puede separar el resultado de la acción. Por ejemplo, el falso testimonio. En el momento en que estoy declarando, estoy cometiendo el delito de falso testimonio. La violación de domicilio. Entro sin autorización a la casa de mi vecino enojada por alguna circunstancia, estoy violando el domicilio y el resultado es conjunto, se produce conjuntamente con la acción. Por otro lado, tenemos los delitos de lesión y los delitos de peligro. El delito de lesión se da cuando la acción recae sobre un objeto que resulta dañado. Por ejemplo, el robo, digamos, si bien no se daña el objeto, se daña el patrimonio, hay una afectación al bien jurídico. El homicidio es un delito de lesión. El daño, romper intencionalmente algo de otra persona, un objeto mueble de otra persona, ahí tenemos un delito de lesión. Pero puede ser también el delito de peligro, cuando la acción típica no lesiona o no daña el bien jurídico, pero sí lo pone en riesgo, lo pone en peligro. Y hay dos clases de delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. El delito es de peligro concreto cuando el peligro es real, ¿no? Por ejemplo, el abandono de persona. Abandonar a una persona a la que se haya incapacitado, a lo mejor tuvimos un accidente, dejamos a la víctima tirada de lejos de un lugar donde pueda ser asistida y nos vamos. Ahí estamos generando un delito de peligro y de peligro real. El peligro abstracto es cuando normalmente la acción es peligrosa, pero puede ser que no lo sea en el caso concreto. Por ejemplo, la tenencia de armas. Es muy probable que se aplique pena porque normalmente el Estado prefiere, hay como una anticipación punitiva, prefiere aplicar pena a las personas que tienen un arma sin declarar, ¿no? O sea, ilegítimamente. Pero si nos ponemos a pensar que a veces se le aplica esta pena a una persona cuya arma estaba envuelta en un lugar, encerrada en un placar bajo llave, ¿cuál es el peligro real? En realidad ahí no habría un peligro real, pero sí hay un peligro abstracto. Y el Estado dijo, igualmente voy a aplicar pena a las personas que tengan un arma sin autorización para tenerla. De estos delitos se los critica mucho por inconstitucionalidad, porque es como que, ¿se acuerdan lo del principio de lesividad? Acá, ¿cuál sería la afectación al bien jurídico? Es muy remoto el peligro. Entonces, por eso muchos autores dicen que estos delitos son inconstitucionales. Pero quiero que les quede claro la diferencia entre delito de lesión y delito de peligro. Muy bien, tenemos los delitos permanentes y los delitos instantáneos. En el delito permanente, después de la consumación, se mantiene el efecto, se mantiene el delito consumado hasta el agotamiento. El ejemplo clásico es la privación ilegal de la libertad. Si yo encierro a todos ustedes en un aula con llave y me voy y no dejo que nadie entre y nadie salga, desde el primer minuto se consumó el delito de privación ilegal de libertad. Pero va a durar esa consumación todo el tiempo en que se mantenga esa privación hasta el agotamiento. Entonces ese es un delito permanente. En el delito instantáneo, se llama, Roxin creo que le dice delito de Estado al delito instantáneo, se agotan con la realización de la acción tímica. Por ejemplo, las lesiones. Infiero lesiones, automáticamente se agota, se consume y se agota a la vez. Tenemos luego los delitos simples y los delitos compuestos.
El delito simple es aquel en el cual se protege un solo bien jurídico, como puede ser, por ejemplo, en la estafa, que se protege el patrimonio, lo mismo en el robo o en el hurto, que se protege el patrimonio, y en los delitos compuestos se protegen dos o más bienes jurídicos. Y el ejemplo que les anoté es el delito de extorsión del artículo 168. Fíjense que ahí se está protegiendo tanto el patrimonio como la libertad de la víctima. Y lo mismo las exacciones ilegales del artículo 266. Ahí se está protegiendo el buen funcionamiento de la administración pública y el patrimonio del damnificado, a quien se le están haciendo las exacciones ilegales. Bueno, delitos simples y delitos compuestos está. Y luego tenemos los delitos comunes y delitos especiales. Algo de esto también deben haber visto con el doctor Brager. El delito común es aquel en el que cualquiera puede ser sujeto activo del delito, o sea, puede ser autor, cualquier sujeto. Fíjense que las figuras, para los delitos comunes, en el Código Penal, los tipos penales dicen el que se apoderare, el que matare a otro, el que frustrare el pago de un cheque maliciosamente. Ese el que quiere decir que podemos ser cualquier ciudadano autores de ese delito. En cambio, en los delitos especiales, el autor tiene que reunir ciertas características especiales. Por ejemplo, el prevaricato del artículo 269. Lo vamos a leer. Dice: sufrirá multa e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley, expresa invocada por las partes o por él mismo, o citare hechos o resoluciones falsas. Entonces, fíjense, ¿quién es el único sujeto que puede prevaricar? El juez. Hay muchas otras clasificaciones de los tipos, están los básicos y los compuestos, como pasa, por ejemplo, con el homicidio. En el artículo 79 tenemos la figura básica del homicidio y en el artículo 80 los homicidios agravados, que es cuando a la figura básica se les va aditando o agregando alguna otra exigencia legal. Hay varias clasificaciones de los tipos, no van a tener problemas en este punto porque ya les digo, en cualquier manual pueden encontrar estas clasificaciones. Y bueno, con esto damos por concluida y por terminada la clase de tipicidad. Bueno, muchas gracias.